buenas noches, estamos en Tato Mata Relato. El lunes pasado tomamos día feriado, aprovechamos que la redacción estaba con menos, no había grabaciones, y bueno, fue un 25 Bueno, nos tomamos vacaciones como todos, como todo, la mayoría, ¿no? como la mayoría, ¿Tenemos sí. derecho o no tenemos derecho? Tenemos, sí, tenemos, 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 tenemos. Yo tenemos. aviso que me voy a tomar unos días de vacaciones. Bueno, está bien. Yo también, en algún momento. Me voy a tomar una semana en septiembre, capaz que igual podemos grabar. Bueno, buenísimo. Bueno, podemos grabar, dejar un par grabados o uno grabado. Pero bueno, Podemos grabar, sí. Vamos a, igual lo grabamos, igual lo grabamos. está bien, está bien, Aprovechando las vacaciones de los niños y demás. está bien. Pero bueno, ¿qué semana tenemos ahora? Un Se empiezan montón los de días. cosas. La semana pasada estuvo en el ámbito político bastante movido. Sí, sí. Después de las interpelaciones fallidas. Oh, ¿Fallidas hubo o un cómo montón las de calificaríamos? cosas. No, yo creo que está bien. Fallidas me parece que está correcta. Es correcto. Y empezamos con el presupuesto. Ayer se presentó el presupuesto, Sí, domingo 31, estoy el viendo ministro de imágenes Economía, acá. todo el equipo económico, que estaba acompañado por el subsecretario Martín Valcorba, por la Contadora General de la Nación, Adriana ¿cómo es? Arosteguiberri, y estaba también el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Rodrigo Arim y otro conjunto de autoridades, y también varios de los parlamentarios. Lo vi a Valcorba por ahí también. ¿Eh? que últimamente fue como... La semana pasada. La semana Ahora vamos a hacer pasada, algún comentario. pobre. Bueno, se presentó en el Parlamento, se presentó en el Palacio Legislativo el nuevo proyecto de ley de presupuesto. Se lo entregaron a la vicepresidenta, la ingeniera Carolina Cose, y junto con el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir. Bueno, y con esta entrega se da inicio a la discusión presupuestal. Es un presupuesto que consta de más de 700 artículos, concretamente 714 artículos. Y la votación va a comenzar en la Cámara Baja, va a comenzar en la Cámara de Diputados. Va a estar brava esa, ¿eh? Va a ser una discusión intensa, ya está adelantada. Es un presupuesto que es intenso por varios motivos. Puede ser, antes que eso, puede ser que la discusión sea 45 días en baja, 45 días en la Cámara Baja, 45 días en la Cámara Alta. Sí. Wow. Tendríamos que repasar los plazos. Yo tenía anotado de traer yo ese escuché eso análisis. en la radio mientras venía de mañana. Nosotros y tenemos... Yo no podía creer. Nosotros tenemos un presupuesto que tiene algunas particularidades. Una es que el procedimiento presupuestal está definido en la Constitución. Eso hace que nuestro presupuesto sea bastante rígido. Bueno, si vemos las imágenes, ahí está Gabriel sí. Odone, está la Contadora General de la Nación, está la vicepresidenta Carolina Cose, está el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, está el subdirector también. Todas esas carpetas, que ahí depara el futuro de un montón de cosas de este país. El presupuesto es la expresión de la política del gobierno en forma cuantitativa, ¿no? Claro. Porque ahí se marca todo lo que es uno de los instrumentos más importantes que tiene el gobierno. Y en Uruguay, en particular, desde la Constitución del año 67, el procedimiento presupuestal está definido constitucionalmente. Está definido un presupuesto por programas, cosa que ha sido muy dificultoso de llevar adelante, pero después de los gobiernos del Frente Amplio en particular hicieron mucho hincapié en cambiar un poco la lógica presupuestaria para llegar a eso del presupuesto por programas y romper con las inercias presupuestarias de los presupuestos por rubro. Es un poco la ley madre del gobierno de turno, en el sentido de que se enmarca, si bien después existen las rendiciones de cuenta, que también tienen la misma jerarquía normativa, porque son leyes también. Igual también va a discusión, o sea que esto, lo que ellos presentan, supongo que después se discute y pasarán plata más para un lado que para el otro, o se ha mantenido. Con determinadas normas. Lo que pasa es que este presupuesto tiene algunas novedades. Sí, cabe aclarar también, calculo que hay mucha gente que sabe, que el presupuesto no es una cuestión económica, hay leyes ahí metidas, ¿no? Es una ley. Es una ley, pero digo... Tiene contenidos cuantitativos, pero tiene muchas otras cosas. Claro, por ejemplo, ahí adentro de una de esas carpetas está, por ejemplo,
el llamado a los nuevos empleados que va a tener la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Claro, y después hay cambios normativos. También. O sea, están las asignaciones presupuestales, pero después entran otra cantidad de cambios normativos. De hecho, el presupuesto se presentó ayer, el borrador del presupuesto pudimos verlo publicado anoche. Vamos a tener muchos días en los cuales vamos a... Vos pasaste toda la noche leyendo. No pasé toda la noche leyendo, pero, o sea, estaba la expectativa de mirar, lo primero que uno mira es la exposición de motivos, sin dudas, el mensaje que se da en esa conferencia de prensa y en ese relato, y además veníamos con algunos adelantos, porque la presentación del presupuesto no fue aislada, sino recordemos que la semana pasada hubo un consejo de ministros, donde se hizo un cierre de los temas presupuestales, hubo una conferencia de prensa del ministro de Economía, donde se marcaron ya algunos énfasis, algunos adelantos. En los últimos meses y en las últimas semanas hubo anuncios de política económica que también iban a estar contenidas en parte del presupuesto, y también hubo una reunión el sábado de las bancadas en Suárez, en los cuales el tema central era este tema presupuestal. Creo que la presentación que se hace ayer formal, que tiene plazo hasta el 31 de agosto y que se cumplió el 31 de agosto siendo domingo a las 18:30 horas aproximadamente, que fue, aparte hubo una transmisión en vivo de esa presentación que tiene una cuestión, es simbólica pero es real además, o sea, es real eso que van con las cajas y con los documentos y se muestra cómo se entregan y se firman y se siguen todas las formalidades, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es cierto es que vamos a tener unos días para revisar, analizar, va a haber mucha discusión, ya hubieron las primeras reacciones, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Recordemos que en esta situación que se da de no tener mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados, se va a ir a ver cómo se obtienen esos votos que faltan. Esos votos también podrán que ver con algunos ajustes, con algunas negociaciones o no necesariamente, pero claramente hay algunos puntos en los cuales la exposición de motivos son muy claros, en particular en definitiva, y lo que se declaró es que las políticas propuestas y las prioridades del presupuesto se están marcando en 3 prioridades que se marcan como estratégicas. Uno que es acelerar el crecimiento para generar y mantener empleo de calidad. En segundo lugar, fortalecer la matriz de protección social con el objetivo de combatir la pobreza y la desigualdad. Y mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia entre los habitantes del país. Las prioridades se abordan a través del manejo presupuestal que se fundamenta en 3 pilares que fueron declarados. Lo primero que marcan claramente es la transparencia, pero también se habla de 2 conceptos y dentro de la primera carilla de la exposición de motivos están que se habla de libertad e igualdad. Hay un cambio en alguno de los conceptos, aquellos se acuerdan de libertad responsable, creo que un trabajito que no es tan cuantitativo, pero estaría bueno hacer una comparación sobre estas prioridades que se marcan. A mí me llamó la atención eso. Mirá, y básicamente el presupuesto es el marco general para la acción que tiene el gobierno. Es lo que en definitiva, a veces se habla de que la economía es la política madre desde el punto de vista de la seguridad, de la salud, de la educación, de lo social, de lo ambiental, de lo económico, porque es lo que en definitiva define las prioridades y el marco de la convicción del gobierno. Representa la expresión cuantitativa del programa de gobierno y en definitiva es la herramienta a través de la cual se plasma un plan de gobierno, se plasman las políticas y es en definitiva como dice el mismo exposición de motivos en el resumen, es la síntesis fiscal de las prioridades y los compromisos que proyecta desplegar implícita en una trayectoria de ingresos y gastos
para los 5 años y donde después va teniendo sus ajustes, sus revisiones, sus agregados a través de las diferentes rendiciones de cuenta y otras normas que salen. Pero el presupuesto es de los elementos más importantes porque marcan también el rumbo que va a definir el gobierno en estos años. Y no es menor esto que te comentaba, que en el segundo párrafo de la exposición de motivos expresamente se dice que libertad e igualdad son los principios que inspiran el presente proyecto de presupuesto. Dice, porque la unión de ambos tiene sus raíces en conceptos profundos que se han manifestado a lo largo de la historia del país y que han estado presentes desde su nacimiento como Estado independiente. Y nombran Artigas. Mirá vos. Bueno, viste que la campaña, mira, bueno, yo estaba poniendo imágenes ahora sobre las propuestas en Colonia, que también obviamente este presupuesto dicho por el ministro está basado en esas propuestas, pero bueno, toda la campaña de Orsi fue tenida, ¿no?, con cuestiones muy simbologías de la matriz artiguista de nuevo. Y bueno, tiene, ¿no? O sea, me acuerdo, yo fui a más de una a cubrir y siempre estaba el escudo del Uruguay y las banderas y uruguaya, ¿no? Pero bueno, es interesante ver lo que pusieron ahí, ¿no? Bueno, eso tiene o sea, en campaña eso lo asociábamos mucho también a la necesidad de la captación de votos. Claro. ¿No? De también llegarle a los indecisos, a esa cuestión, pero también hay una lógica que ha tenido este gobierno en estos primeros meses, que es cómo se aborda a nivel país y a nivel nacional, cosa que el presidente Orsi también cuando era candidato representaba, ¿no? Esa presencia del interior en el gobierno nacional, romper un poco esa macrocefalia que tiene Uruguay de siempre, y que siempre hay como se le cobra mucho al frente, ¿no? Como el frente muy montevideano. Sí, pero acá se van rompiendo algunas lógicas que me parece que vamos a tener que ir analizando, a ver de qué forma, con todo este acuerdo nuevo con los intendentes, cosa que está plasmada acá en el presupuesto, cómo va a trabajar la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cómo se fortalece la dirección de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cómo se fortalece no solamente en el cambio en los recursos, sino en cuáles son los mecanismos a través de los cuales el gobierno nacional trabaja con los gobiernos departamentales, en esa mirada hacia el interior del país o hacia lo territorial. Hay un énfasis muy importante puesto a nivel del gobierno nacional en el territorio y también de los distintos organismos en esa dimensión territorial. Si uno repasa un poco las participaciones, tanto del Ministerio de Economía como del resto de los ministerios en lo que son las agendas, en lo que son la marcada, hay una valorización de esa dimensión territorial, que a mí me parece que con este nuevo acuerdo que se da en el marco del del Congreso de Intendentes, con la presencia del presidente Orsi, que además fue un actor muy importante del Congreso de Intendentes en su calidad de intendente y por mucho tiempo, es una jerarquización del espacio. Que el presidente haya ido a cerrar el acuerdo es mucho más que simbólico. Sí. No, pero después de eso hubo un asado, no sé si en Casa de Gobierno. Pero en Suárez, ¿no fue? En Suárez. Yo creo que el otro día hablábamos de esto. Yo creo que recién ahora estamos empezando como a conocer el gobierno de Orsi. Y creo que esto que hace con las intendencias es algo que nos vamos a dar cuenta dentro de unos años, el impacto que va a generar. Pero me parece que Orsi como que, viste, esa cuestión de que le criticábamos, porque yo lo critiqué en su momento, de que no podía creer que asumiéramos y no pusiéramos una ley ómnibus, pero me parece que recién ahora, no sé, estamos como empezando a entender un poco más a nuestro presidente. A ver, yo en esto de entender, que me parece una muy buena definición,
Yo creo que hay muchas dimensiones, ¿no? Creo que la ley de presupuesto va a ser nos va a aportar mucha información en eso. En primer lugar, me parece que hay una diferencia notable en que vuelve el gobierno del Frente Amplio después de haber tenido 15 años de gobierno y 5 años de gobierno de coalición. Viene con una estrategia en la cual se refuerza una realidad que es que se rompió la coalición. No existe una coalición de oposición, existe una oposición que tiene grupos bien diferenciados y que en parte fue la consecuencia, para mí, de dos cosas fundamentales. Uno, que fue el manejo que tuvo el gobierno anterior de lo que era la coalición, que en definitiva terminó fagocitando a algunos a los grupos políticos. Eso no sé si es normal o no. Sinceramente lo planteo. Me parece que es parte de un resultado que tiene que ver con una estrategia de cómo funcionó un gobierno y los lugares que se dieron, que a veces los lugares van mucho más allá que los cargos puntuales o determinados ministerios o determinados organismos, sino que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones. Después tuvo que ver también con los resultados del propio gobierno, que a mí me parece que ahí hay dos elementos que jugaron en cuenta. Uno, que fueron los resultados desde el punto de vista de la gestión económica, de la realidad social del país que tuvimos. Y por otro lado, los hechos de corrupción que fueron muy importantes, por más perfil que se haya querido sacar. Y después en lo que fue la campaña de la coalición para las elecciones y los resultados que se tuvo. Entonces hubo muchos elementos que, a la luz de tener un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias y mayorías especiales, en particular en una Cámara, en definitiva hay una estrategia que es como muy cuidadosa en ver cómo se van planteando los temas para evitar grandes confrontaciones y para llegar a los acuerdos necesarios, porque es como que quemar la pradera no nos va a llevar a nada. Y me parece que hay que hacer una lectura no solo política de algunos temas, sino de las posibilidades materiales que se dan en el contexto que hay con la realidad parlamentaria. Y ese tema no es menor. Pero si a eso le sumamos que es una realidad fiscal con una complejidad enorme. Nosotros cerramos el año pasado con un déficit fiscal que estaba en el entorno de 4,2 y ahora estamos en el 4,6, pero no producto de estos 6 meses, de gobierno, ya llevamos 6, ¿no? 6, sí. Sí, casi 6, sino que es producto de las herencias. ¿Cómo era que nos mandaron? Me pidieron un artículo acá, la herencia maldita. La herencia maldita. La herencia maldita, sí. Y que hubo cosas que se tenían que cobrar este año que no se cobraron porque fueron el año pasado y otra cantidad que hubo que pagar, pero hubo que cuantificar, también en un estado bastante debilitado, producto de una política que tuvo como objeto debilitar el rol de las instituciones en el hacer política, y ahí voy a las empresas públicas, y voy a los organismos, y voy a la presencia en la calle. Sí, ¿no? Clarísimo. Porque en definitiva en estos meses hubieron muchas alarmas y muchas alertas que atender. Y yo creo que la situación más extrema fue la situación de calle. Bueno, sí, yo ahí soy bastante crítico con eso. Me parece que eso tendría que haber estado previsto, ¿no? Porque es algo que sabíamos que iba a venir el invierno y que sabíamos que iba a venir un invierno crudo y no esperar a que se mueran 7 personas como para actuar. Por más que ya se venían haciendo cosas, pero me parece que la actuación tendría que haber sido bastante más acelerada. Igual te iba a decir una cosa, porque ahora vos estabas hablando de algo que me pareció sumamente interesante. Este proyecto que se presentó es el más, ¿cómo se puede decir? Económicamente es el más escueto, puede ser, bueno, de los últimos 20 años. Se habló del presupuesto más restrictivo de los últimos 20 años. Ahí va, restrictivo. Y me parece que el diálogo que ha tenido Orsi justamente con las intendencias y esta cuestión que él plantea, que es muy interesante, que nosotros capaz que como ciudadanos no lo vemos tanto,
Y yo creo que también viene de ahí. Cuando vos presentás algo, el proyecto que presentaste, y económicamente estás muy restringido, tenés que dialogar con la gente, tenés que tener un buen diálogo para decir, bueno, mirá, loco, o sea, es que no te va a ir tanto como me deseaba, ¿viste? Y creo que eso Orsi, es ese Orsi que estamos empezando a conocer, el Orsi negociador, me da la sensación, ¿no? Que lo ha hecho como intendente muchísimo tiempo y me parece sumamente interesante. Recién ahora estoy descubriendo eso. Digamos. Bueno, pero además si miramos un poco algunos planteos que se hicieron, eso también lo hemos conversado, se han abierto básicamente muchos espacios de diálogo. Por ejemplo, nada más y nada menos que el diálogo social. El primer anuncio del gobierno, a los minutos de asumir el gobierno, se larga el diálogo social. Claro. Y para sorpresa de todo, fue un diálogo social súper amplio. Sí, sí. Porque podíamos habernos restringido a discutir la protección social. La seguridad social y la reforma 20.130, porque el primer planteo sobre el diálogo social lo hicieron las organizaciones sociales y después lo tomó el Frente Amplio para, de alguna forma, generar la alternativa ante el debate con el tema del plebiscito. Y después fue plasmado en el programa de gobierno, pero era la respuesta necesaria a discutir la última reforma de la seguridad social, que fue muy restrictiva, que profundizó el régimen de capitalización individual y en particular todo lo que tenía que ver con las AFAPs, porque una cosa es la capitalización individual y otra cosa son las AFAPs, que es uno de los mecanismos que existen. Pero se planteó un diálogo social en el cual se abre el debate toda la matriz de protección social, con este enfoque del ciclo de vida, donde se plantea una institucionalidad temporaria, en principio, en el marco de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde se abre a la participación de instituciones de mucho porte, de mucho peso, o sea, se crea un consejo en el cual está el PICNT, en el cual está la ONASPU, en el cual están las cámaras empresariales, en el cual están instituciones representativas de los temas de infancia y discapacidad, y después eso se abre a un debate en todos los departamentos del país, en este ciclo de... Entonces, con eso se busca llegar a algunas iniciativas parlamentarias, unas iniciativas legislativas para abril del 2026. O sea, se toma un riesgo importante porque las demandas sociales son muchas, nada más y nada menos, con una población envejecida como tiene el Uruguay, a la luz de las últimas proyecciones de población, en el cual tenemos desafíos que tienen que ver con la reducción de la población y el aumento de los grupos de mayores edades, como también resultado de una mejora en la calidad de vida, de un control en la natalidad donde el 50% se da producto de el control del embarazo no deseado, nada más y nada menos, o sea, producto de una política exitosa, y donde hay cambios que no se van a dar en la gente teniendo hijos por una realidad. Entonces hay un desafío en los cuidados en la infancia, en los cuidados en la tercera edad, hoy todavía agujeros de cobertura grande que el país tiene, en la atención interdisciplinaria. No sé si el otro día vieron el mensaje final de Show de miércoles, en el cual me salí un poco de la economía y toqué el tema del asesinato por su padre biológico de la niña ugandesa. No vi esa parte. En un centro interdisciplinario en Maldonado. No, yo no lo vi. Pero bueno, lo que sí hay una claridad es donde los objetivos principales que marcan el presupuesto 2025 están en acelerar el crecimiento del país con la necesidad de mantener el trabajo y sobre todo crear y mantener el trabajo de calidad. Esto es una respuesta muy importante al modelo anterior, en el cual sí hubo creación de empleo en la última etapa, pero fue empleo de baja calidad, con muy bajos salarios, los famosos 25.000 pesistas que tenemos y el aumento del empleo informal. El fortalecer la matriz de protección social para combatir pobreza, pero pobreza y desigualdad, el gran problema que tiene hoy nuestro país y que es uno de los aspectos fundamentales y necesarios para combatir la pobreza.
mejorar la seguridad como uno de los principales temas que nos venía de alguna forma azotando, pero de una lógica de fortalecer los niveles de convivencia entre los habitantes. Ahí también hay un mensaje de cómo se enfoca la política y, en definitiva, hay algunas prioridades, cuáles son los pilares desde el punto de vista de la gestión económica que tienen y bueno, que tiene que ver con la transparencia para garantizar la rendición de cuentas, la sostenibilidad fiscal para preservar la estabilidad macroeconómica y asegurar que las políticas puedan mantenerse en el tiempo, y la responsabilidad en la asignación y el uso de los recursos públicos para asegurar la eficiencia del Estado. Es el principal mensaje, los primeros renglones de esta ley de presupuesto, que es una ley de presupuesto que para mí tiene desafíos notables para el gobierno que le toca, ¿no? Sí, y hay otra cosa ahí que, perdona que te corte, pero vamos a empezar ¿estamos vislumbrando una especie de justicia tributaria? Bueno, yo tengo una opinión bastante, bueno, creo que la he compartido varias veces. Me parece que, a ver, el debate tributario se instaló. Ese es mi principal mensaje. Me parece más que oportuno la iniciativa desde la sociedad civil, desde los sindicatos, del PICNT a plantear los desafíos tributarios. No es un desafío que se está planteando en forma aislada. Por un lado tenemos al PICNT que dice, bueno, vayamos a la discusión de un modelo de desarrollo, algo que también está alineado con el plan de gobierno del Frente Amplio, que ya se está poniendo en curso. Se retomó un proceso muy importante que fue la estrategia 2050 que se elaboró entre el año 2015 y 2020 y en una lógica de decir, bueno, no vamos a actualizar la estrategia 2050, vamos a tomarla como referencia y se está trabajando en una lógica más de procesos. Esto del diálogo social es parte de una concreción de una herramienta para trabajar en los temas de desarrollo en forma amplia, participativa, ¿no? Y yendo mucho más allá de los canales habituales que tiene la democracia, es llamar a todos a discutir a una mesa, por ejemplo. Después se han dado en otros, se retomaron en estos meses y no sé si estaría bueno hasta repasarlo y hacer una lista, deberíamos hacer ese esfuerzo nosotros, en lo que es, por ejemplo, desde el Sistema Nacional de Turismo Social, que nunca más se había convocado, hasta los temas, los consejos que tienen que ver con el espacio de participación de vivienda y también otros espacios interinstitucionales de participación público-privada en el cual se discute y se debaten determinados temas de política a nivel sectorial, a nivel territorial. Ese es un espacio de elaboración de políticas y donde toda esta discusión que termina después terminando en plata se pone en juego, ¿no? Claro. A ver, lo que sí es cierto es que el equipo económico no es el equipo más simpático, es el que maneja la caja, es el que pone las restricciones, y que además tiene que negociar con todos los actores. O sea, yo en eso creo que la realidad presupuestal de este gobierno es tal que los desafíos son enormes, y me parece que este grado de prudencia que se está marcando es importante. En primer lugar, hay un tema de estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal es lo necesario para la estabilidad macroeconómica, para que las políticas sean consistentes, para que las políticas sean creíbles, para que sean viables. O sea, hay necesidad de establecer un horizonte para poder proyectar la acción del gobierno en estos años. Eso sin lugar, eso ni que hablar. Un aspecto que también se plantea a nivel del presupuesto, y vamos a tener que trabajar y estudiar mucho más en detalle, ¿qué va a pasar con la institucionalidad fiscal? El gobierno anterior se planteó un cambio en la institucionalidad fiscal, se crea una regla fiscal, se crea un consejo fiscal asesor que es parte de esa institucionalidad fiscal. Era un poco el buque insignia del gobierno, el control de la política fiscal, y después eso termina en una crisis, bueno, en una crisis no, perdón, eso me tendré que hacer un corte, pero en una situación bastante crítica, quise decir, perdón, de debilidad en la gestión fiscal.
por muchos motivos, porque no se cumplieron las expectativas, porque no se cumplieron los planes, porque si recordamos en las últimas semanas, no me acuerdo si fue en la última semana, sí, en los últimos días fue, donde el propio Ministerio de Economía saca un comunicado discutiendo el informe del Comité Fiscal Asesor, que había creado el gobierno y que tenía determinada autonomía para manejar, en este caso, supongo que va a haber cambios, pero que van a profundizar la lógica de la regla fiscal y del rol de... a Rodrigo ahora, hoy de mañana, no sé si lo escuchaste, pero sí, estaba hablando un poco sobre eso, sobre las nuevas reglas, digamos, como que hay modificaciones dentro Hay modificaciones dentro del lado que va a ser, eso es un tema para analizar, a ver, porque además había algunas realidades de cómo se hacía la regla fiscal y cómo se proyectaba que daban lugar a alguna subjetividad, cosa que nosotros analizamos, y que bueno, después hay otro elemento que no es menor, es que hay un reforzamiento del compromiso con el control de la inflación. Hay objetivos estrictos en temas de inflacionarios, hay un objetivo de que la inflación esté en el 4,5%, y es una de las herramientas fundamentales desde el punto de la política fiscal y que se maneja como elemento fundamental para todo lo que tiene que ver el clima de inversiones. La propia exposición de motivos de la ley de presupuesto marca que mantener un nivel bajo de la inflación y estable es un elemento importante para proteger el ingreso de las personas, que sabemos que hay un tema en los poderes adquisitivos que no es menor en este país, pero también es una herramienta fundamental desde el punto de vista de la lógica macroeconómica y de la gestión fiscal, y que el gobierno de alguna forma tiene que consolidar y que ha mantenido muy fuerte para contener también las expectativas respecto de la inflación, que son una herramienta, que es un aspecto fundamental en la política inflacionaria. El desafío grande es el crecimiento económico, uno de los primeros desafíos. Uruguay tiene un crecimiento muy, muy bajo en la última década y que está asociado, y eso lo ponen como parte del diagnóstico, con una inversión que es insuficiente. Entonces, hay algunas medidas que están estrictamente orientadas a mejorar el clima de inversión y estimular las inversiones, que son fundamentales para, de alguna forma, incentivar algunos sectores claves de la economía. El proyecto de presupuesto y algunas cosas que ya se fueron anunciando en forma previa tienen el objetivo y tienen herramientas que son iniciativas dirigidas a potenciar y desarrollar herramientas para promover las inversiones. Se habló mucho de revisar regulaciones públicas, de desalentar prácticas comerciales que afecten la competitividad de la economía y que también dan lugar a niveles de precio que pueden ser comparativamente elevados. Entonces, en las iniciativas están, por ejemplo, la transformación de la Dirección de Zonas Francas de la dirección, en la Dirección Nacional de Incentivos a la Inversión. Es un concepto que cambia, y si hemos visto lo que era básicamente reducido a una herramienta, hoy tiene que ver con herramientas que hablan de la interacción con el sector privado. El sector privado, tanto en escalas más elevadas como en lo que son las pequeñas y medianas empresas. El otro día, con motivo del Día de las Pequeñas y Medianas Empresas, hicieron anuncios referidos a todo lo que tiene que ver con promoción de inversiones, pero con una orientación también fuerte a lo que son las pequeñas y medianas empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. También la eliminación de algunas tasas y reducción de impuestos a las exportaciones, así como el desarrollo de acciones dirigidas a todo lo que es la simplificación y la desburocratización del Estado y de los ciudadanos. Esos son algunos elementos que se han venido anunciando y que son adelantos a temas que van a estar incorporados en esta ley de presupuesto. Otro aspecto que se nombró en proceso de discusión de los consejos de salarios, que ya han tenido algunos avances. Por ejemplo, hubo
toda la discusión a nivel del sector público tuvo sus niveles de complejidad, pero se llegó a un acuerdo de no pérdida de salario real para esta ronda, buscando mejorar el salario real en el 2028, según los resultados, pero hay un objetivo en los ingresos laborales como uno de los principales ingresos de los hogares de los uruguayos. Entonces, los niveles de ingreso de los hogares y los ingresos laborales, que tiene que ver con la política salarial y con la política en el mercado de trabajo, tienen una estrecha relación con los niveles de pobreza, desigualdad y del bienestar de la población. Y si nosotros repasamos, por ejemplo, los 15 años a través de los cuales hubo una reducción importante de lo que fueron la pobreza, la desigualdad en el país, el mercado de trabajo tuvo un cambio fundamental, hubo mucha creación de empleo. Uno de los principales mecanismos de redistribución que tiene el país es la política laboral, es la política de empleo, son los salarios también, donde un actor importantísimo fue la institucionalidad de la negociación colectiva en este país. Ese elemento está mencionado también como uno de los temas que introducen a este presupuesto. Concretamente se habla de los lineamientos salariales presentados en esta ronda salarial, la ronda número 11 de negociación colectiva, donde hay objetivos explícitos de reducir la desigualdad de ingresos entre las personas y hay pautas orientadas a los grupos que están más sumergidos. Lo que va a pasar ahora es ver qué pasa con los resultados de la negociación, cuánto se da en esa recuperación que no se espera que sea demasiado significativa, por lo menos en estos primeros años. Hay algunas medidas en las cuales hay políticas y definiciones referidas a políticas activas de empleo. Una de las políticas anunciadas, si lo recordamos, fue el reciente lanzamiento del programa Uruguay Impulsa, que es un ajuste de lo que eran los famosos jornales solidarios. Pero si repasamos para atrás, son programas de empleo protegido tendientes a cubrir agujeros importantísimos que hay en el mercado de trabajo, fallas de mercado en el mercado de trabajo, para aquellos grupos que tienen condiciones de desempleo estructural, que tienen mucho más dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, en el cual el cambio importante que se da con los jornales solidarios tienen que ver para mí, con dos consideraciones importantes. Una que es, en primer lugar, darle mayor peso a la formación de las personas que integran el programa. ¿Y eso con qué va? Va con la idea de la necesidad de fortalecer la capacitación como una forma de dar herramientas para que esas personas que una vez que ingresan a estos programas de empleo protegido, que se llaman de empleo protegido porque en definitiva está la acción del Estado para atender esas ausencias que muchas veces estas personas no son requeridas en el mercado de trabajo, es generar las capacidades necesarias para que después puedan aprender desde derecho laboral hasta que se capaciten y donde se toman otros temas. Hoy solamente el Uruguay Impulsa no solamente capacita en barrido, como fue inicialmente. ¿Se acuerdan de los primeros programas de barrido y limpieza en la Intendencia de Montevideo ya hace muchísimos años? Pero después, cuando vino el Ministerio de Desarrollo Social, eso fue Uruguay Trabaja y Trabajo por Uruguay. Primero Trabajo por Uruguay y después Uruguay Trabaja, que tuvo también sus etapas en lo que fue el plan de emergencia, y cuando fueron ya programas más de corte permanente. Y lo otro que tenía que ver con un tema que era importante, que para mí es súper importante, la cantidad de horas cuando se tratan de hogares unipersonales, que son fundamentalmente a cargo de mujeres, con niños muy chicos y que no tienen un sistema de cuidados para poder atenderlos y en definitiva no pueden acceder a este programa por la realidad de sus hogares. Entonces, son dos elementos que atienden a una realidad
y que generan bases de cómo se construyen algunos instrumentos. Hay que ver después cómo se despliega. La semana pasada, sobre el fin de la semana, se dieron los primeros sorteos para acceder al programa. Y bueno, creo que eso es un tema importante, pero va a haber una capacitación en el entorno de 5.500 personas en coordinación con los gobiernos departamentales, que fue un poco lo que anuncia Uruguay Impulsa. Dos elementos no menores es el tema de la innovación. Ya se plantea como una revisión de lo que es la gobernanza de la innovación en este país, en el cual hay un motor que transforma las oportunidades de desarrollo, se habla, pero en definitiva se busca tomando las distintas instituciones que tienen que ver con la innovación en el país a través de este nuevo programa en la órbita de Presidencia de la República, que tiene que ver un poco con esta orientación también que se da a la innovación. La innovación es un elemento fundamental y creo que un elemento no menor va a ser el rol de la academia y en particular de la Universidad de la República en esta nueva etapa, donde ya lo hemos visto como interactuar en otros ámbitos importantes. Y un elemento que tenemos que destacar es la infraestructura. La infraestructura y la logística es un aspecto fundamental para la promoción y la captación de inversiones. No hay crecimiento sin infraestructura, pero además muchas de las actividades y las acciones que tiene el país están orientadas en la infraestructura. Y después habría que ver qué pasa a nivel sectorial con las diferentes políticas sectoriales y cómo se articulan en cada vez las políticas sectoriales, no voy a ser muy rigurosa con este concepto, pero son menos sectoriales, en el sentido de que cada vez más una cosa interactúa con la otra. ¿Cuánto de la producción nuestra agroindustrial tiene que ver con la logística? ¿Cuántos de nuestros sectores tienen que ser pensados desde la logística? Entonces, bueno, estos son elementos fundamentales cuando hablamos de crecimiento y desarrollo. Después, dos elementos fundamentales y prioridades están asociados a lo que es la matriz de protección social, a mejorar la seguridad en esta lógica de la convivencia. Hay en nuestro país el tema de la seguridad es uno de los temas más importantes, pero no está disociado de lo que son la marginalidad, los niveles de pobreza, la segregación residencial, cruzado con la realidad del narcotráfico, las economías ilegales. Hay una propuesta de desarrollar un Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 y el proyecto de presupuesto tiene algunas líneas estratégicas y políticas orientadas en esto que tienen que ver con buscar la reducción de los delitos, de los homicidios, de la violencia armada, de los delitos violentos, hacer una reforma de la realidad penitenciaria. Yo creo que ese sí tiene que ser un debe fundamental. Una de las mayores violaciones a los derechos humanos que tiene nuestro país hoy es la situación de las cárceles, por todo lo que ocurre. También medidas hacia la profesionalización policial. Otro elemento que es tremendo en nuestro país y que siempre ha venido en aumento, que es la violencia de género. El fortalecimiento de la investigación, bueno, y el combate al crimen organizado. Hay un conjunto de ejes que están priorizados y que, en definitiva, también tienen que ver con un escenario económico complejo, donde hay un escenario internacional que hoy mantiene niveles enormes de complejidad y de incertidumbre, y hay que moverse en esos niveles de incertidumbre. Recuerden que empezamos este año con las nuevas medidas Trump y sus idas y vueltas, donde Uruguay no es ajeno a lo que pasa en el mundo. Y después con una realidad fiscal que venía, como mencionamos, complicada y también resultado de una pésima gestión, que ha sido un poco el resultado de que hemos tenido que
no solamente el déficit fiscal terminó peor que en el 2019, aunque se intentó por todas las vías contenerlo, sino que además el endeudamiento creció de una manera ilimitada y después tuvimos el contrapeso de tener dificultades hacia poder tener una aprobación de la ley de rendición de cuentas en el cual había un aumento del tope, cosa que era como impensable que no se aprobara y que, bueno, se contó con los votos. Entonces, ¿en qué vamos? Vamos a ir a una discusión de presupuesto compleja, difícil, vamos a tener muchos temas para analizar en estos días, vamos a ir un poco tenemos novedades, tenemos, por ejemplo, un rubro que son las paraestatales en este presupuesto. Y después tenemos que ver cuáles son el resto de las medidas, qué se está proponiendo, cuáles son los comparativos, dónde se están haciendo esfuerzos, cómo se resuelve o cómo se propone resolver de parte del equipo económico las dificultades y los desafíos en términos de la demanda, del compromiso, de las prioridades y los disponibles, manteniendo un concepto que el otro día se mencionó, que es el tema de la convergencia fiscal, que es decir también un poco de la coherencia fiscal, y cuáles son el resto de las medidas que se incorporan dentro de la ley de presupuesto que tienen que ver con parte de novedades, cambios en algunas institucionalidades, cambios en algunas normas, que también forman parte de estos 714 artículos que empiezan con un diagnóstico de la situación en esto de la exposición de motivos y con una expresión de la realidad para definir cuáles son estas prioridades, con algunas políticas que tienen que ver con algunas continuidades y otros desafíos. Yo no quiero hablar, pero tenemos un desafío en la competitividad que se mantiene, ¿no? También con un dólar a nivel mundial que ha tenido cambios y con perspectivas en el plano macroeconómico del Uruguay que, bueno, Uruguay se va a enfrentar a un contexto pautado por muchísima incertidumbre. De la misma manera que tuvimos un COVID, hoy teníamos una guerra comercial, ahora tenemos una guerra comercial aumentada. Hay tensiones geopolíticas que siguen en aumento, con epicentros en Europa del Este y Medio Oriente. Las restricciones a nivel arancelarias se mantienen como otro desafío. Se estiman que los crecimientos del producto van a ser relativamente acotados. Para el 2026 se estima un crecimiento del 2,2%, pautado por el crecimiento del consumo privado. Eso tiene que ver con una recuperación real de los salarios y en menor medida con la ejecución de proyectos que están en curso. El promedio de crecimiento esperado para el quinquenio 2025-2029 está en el entorno de 2,4%, apuntalado por la demanda interna y externa. Entonces, no son datos que en definitiva son magros y que van a tener que, en definitiva, ser muy creativos en el hacer de la política y en estas realidades que también se están planteando con ámbitos de participación. O sea que creo que hay que hacer un repaso de todas las grandes realidades a nivel macroeconómico para después aterrizarlas en cada uno de los distintos sectores de actividad, porque hay desafíos en todas las materias. Recordemos que tenemos un tema a nivel de la educación, a nivel de la salud, en la matriz de protección social que se está en debate total a nivel del país, en cuál es el contexto internacional para manejar una política macroeconómica que tiene sus restricciones, cuáles son los escenarios macroeconómicos que se están planteando desde el gobierno. El crecimiento, según los escenarios proyectados, va a ser de 2,6 en el 2025, de 2,2 en el 2026 y va a llegar a un 2,5 en el 2029. El sector externo va a ser un componente importante. Se espera un manejo del control de la inflación que profundiza un poco la política de inflación que venía del periodo anterior. Y
para eso me parece que todo lo que tenga que ver como va a ser un desafío muy importante la política económica y cómo se va a articular con la demanda de las diferentes instituciones y los diferentes sectores y también con todas las demandas sociales, sumado a la necesidad de negociar en un plano político en esto de, yo el otro día escuchaba al senador Cajgiani decir, bueno, lo que estamos demostrando es que sabemos negociar y creo que eso ha sido una pauta de algo que vos mencionabas hoy, Leo, decir estamos conociendo el gobierno de Orsi. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es como, claro, a mí me gustaría esto que hubiera sucedido 6 meses antes, pero es imposible. No, a mí me pasa que es eso, como que recién ahora me estoy dando cuenta o me están empezando como a eso, como a entender un poco cuál es la impronta de este gobierno, cuál tiene que ser, ¿no? Y me parece que Orsi, no sé si es casualidad o no, pero también el hecho de, porque yo creo en las causalidades, no en las casualidades, y yo creo que el hecho de que tengamos un parlamento como tenemos, por primera vez en la historia, ¿no? La historia es que tenemos un parlamento sí. Creo así que como Orsi, dividido. claro, creo que la figura de Orsi viene como anillo al dedo, ¿no? No, Me parece yo eso que va estoy a de ser acuerdo. fundamental Yo eso, lo ¿no? que creo es que, a ver, el país estaba en una situación mucho más crítica de lo que se veía. Sí, sí. No, y yo creo que no es menor el hecho Y de... había mucho más demandas de la gente. Yo creo que la transición, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la transición si era largo o no? Creo que la transición Sí, sirvió para una llegada de quienes iban a asumir con un intercambio con todas las realidades sociales. Parte de lo que fue también la campaña del Frente Amplio, esa presencia en todo el territorio. Pero las restricciones son muy grandes, la realidad, todo este desafío fiscal creo que es de mucha incertidumbre, que no va solamente por los números fiscales, sino por las realidades institucionales que se encontraron y bueno, que hubo que un poco armar. Parte del armado del presupuesto también fue reorganizar un poco y ver en qué se estaba, para ver cómo se apuntalaban las instituciones para poder concretar lo que es un programa de gobierno, que es una aspiración de deseo y que después se tiene que aterrizar en medidas concretas. Entonces, me parece que, bueno, que creo que es un presupuesto muy complejo y que también entra en una etapa de un gobierno del Frente Amplio con mucho recambio, que creo que también es positivo, parte del... tenemos un claro. parlamento renovado, Sí. tenemos un parlamento, tenemos un consejo de ministros renovado, con mucha lógica de que no hay ninguno que, o sea, hay mucha lógica más de equipo, ninguno... Sí, creo que también Orsi ha sabido como darle el espacio a cada uno, ¿no? Sí, por eso. Porque me acuerdo que, o sea, digo, Orsi no tiene tanta presencia. Bueno, también la calle Pou creo tuvo que la pandemia, el mismo ¿no? Orsi ha sido muy, cuando le demandan de por qué no sale, de por qué no dice, Claro, por qué no más por eso. presencia, el mismo Orsi dice, bueno, yo... Claro, lo que pasa es que no también a veces no me van a sacar algo que no Claro. soy, creo que en eso es muy firme. Sí, no, a mí me parece que, claro, ahí no valen las comparaciones con el gobierno anterior porque el gobierno anterior tuvo la pandemia. Pero podemos comparar con ¿no? otros referentes. Bueno, es un perfil conciliador, negociador, sí. relativamente Bueno, bajo perfil. Ahí están imágenes de Orsi cuando fue a cerrar ¿cómo se llama? Ayúdame. El Congreso de Intendentes. Congreso de Intendentes, pero aparte con una dinámica muy de los compañeros, ¿no? Eran sus por eso compañeros del Congreso de Intendentes y creo que lo estaban esperando. No, pero es que me parece fundamental políticamente, esto es increíble porque, o sea, nosotros nos van a faltar votos en diputados y ahí las intendencias y es fundamental. Bueno, yo creo que acá se está levantando ese mito y ese estereotipo que está muy creado también desde la derecha de que el Frente Amplio no es del interior del país. Bueno, Porque, te das cuenta de la relación que tienen entre ellos, ¿no? A mí me parece ahí está, y también que la realidad está, como se dice, la realidad está en los pingos. Acá se puso la plata para... Pero esto no me parece casualidad. No. Esto
obedece a que no tenemos mayorías en la Cámara Baja y Orsi está haciendo ese juego para mí muy bien. Y esta es una de las primeras veces que te reconozco políticamente un gran acierto. Porque, a ver, que parte de nuestro debate, ¿no? Nosotros tenemos muchos debates acá internos. Pero bueno, primeras impresiones del presupuesto. Creo que acá se abren un montón de preguntas. Tenemos los otros programas de la semana, tenemos el próximo lunes para seguir preguntándonos. Y no queremos dejar de mencionar que se vieron las primeras imágenes ¿De? del submarino. A mí me tiene... Tenemos que hacer un informe especial sobre eso. Bueno, para eso está Martina. ¿Sabes qué? Sí, bueno, esperemos que para el Esperemos que venga, viene, la estábamos sí, esperando, sí, nos falló hoy. Sí, pero... Se le complicó a último momento. ¿Sabes qué? Lo veo o sea, no sé, ponerle que en la semana me pongo a verlo 2 o 3 veces por semana, ¿no? Y me engancho ahí y está el relator o hay alguien que habla atrás, que es excelente. Es excelente. A esa persona hay que rastrearla. Bueno, vamos a sacar unas imágenes, vamos a tener que charlar con alguien de la universidad. Porque realmente genera una dinámica muy interesante. Aparte de, obviamente, conocer todos los bichos que hay ahí abajo, pero te genera como cosa de quiero ver más. Está buenísimo. Si no lo han visto todavía, hay una transmisión 24 horas que es de este submarino que es notable. Notable, sí. Dejate de ir a buscar a Marte. Vamos a investigar lo que tenemos acá nomás. No, pero aparte acá es una cosa impresionante. Hasta los que nunca hemos sido nunca hemos tenido mucha sensibilidad por esos temas, es como... es ciencia. Sí, exactamente. Voy a ver si me da la rapidez para ver lo de... Mientras tengo que hablar. Sí. ¿Cómo era que llamaba? Pero bueno, no sé. Quería ver el pulpo. Pues vamos a ver cómo seguimos nuestros debates de temas tributarios. Bueno, hay un documento, dice M24, que hay un documento del presupuesto. ¿Cómo pasamos de un tema a otro? Pero bueno, disculpen. Me desordenaste el programa. Sí, te lo desordené todo, perdón. Pero bueno. Hay un documento que aparentemente circula con un resumen del proyecto, que circula entre los dirigentes frente amplistas y autoridades del gobierno. Dice M24, al cual tuvo acceso, indica una de lo que dice el documento, que dice, a pesar del déficit fiscal del 4.2% del PBI, el gobierno va a cumplir los compromisos al 2029. Es por eso que se elaboró un presupuesto responsable y no podemos jugar la suerte de nuestra gente. Y está interesante lo que dice, porque dice, en cuanto a la defensa de los ajustes tributarios, este documento define que la propuesta del Poder Ejecutivo se enmarca en el principio de justicia tributaria para que pague más el que tenga más. Además, indica que son tributos al capital y no al trabajo. Esto con respecto a lo que va a ser la reforma dentro del presupuesto, hay una parte que va a aplicar una especie de reforma de justicia tributaria. Ese es un tema que vamos a tener que estudiar mucho en detalle para poder comentarlo y analizarlo. Pero me pareció muy interesante esto de y aparte capital, fue anunciado trabajo, que iba a haber cambios. Justicia tributaria. Cambios que están siendo muy estudiados, sí. O sea, que vienen aparte con Ojo, una lógica de... Para decirle a la gente, esto no tiene nada que ver con el 1% de que se discute hoy en día, ¿no? Está dentro del marco del presupuesto. Sí, lo que yo planteo es que el debate tributario está planteado. No hay forma de salir del debate tributario y oportuno es todos los planteos. Entonces, ¿será 1%, no será 1%? Pero hay una dinámica que es acá, Uruguay necesita revisar su sistema tributario, revisar los aportes a la seguridad social, revisar el financiamiento, porque si no, no estaría planteado el concepto de combatir la desigualdad. Uruguay y el mundo. Y Uruguay y el mundo. Y el mundo. Y perdimos 5 años para mí. Esta es una discusión que ya no es solo del Uruguay, es el planeta entero. De hecho, llegó a Uruguay justamente porque se está discutiendo en muchos países. Así que bueno, llegamos al final. Primeras impresiones de presupuesto. ¿A mí? No, ya. Este fue nuestro...
hicimos unas primeras impresiones de presupuesto. Sí. Tenemos todavía mucho para esta semana. En espacio fiscal vamos a salir el miércoles un poco recargados con el tema presupuesto. Creo que es casi como una edición especial. Sí. Creo que, bueno, vamos a estar en Zafra entonces estos días. Sí, decime a mí que ya hay que hacer notas sobre esto, así que bueno. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Gracias, Leo. Chau, chau. Gracias a vos.